¿No hay dudas? No. Entonces, comenzamos. Eh, el práctico 3 es sobre extremos condicionados y absolutos. Los extremos relativos es lo del práctico 1, lo que ya estuvimos viendo, aquello de hallar los puntos críticos, que era donde grande se anulaba, y después teníamos el método de la hessiana para ver si eran máximos, mínimos o puntos silla. Esos son los extremos relativos, así, sin nada más, extremos relativos. Ahora estamos interesados en otra cosa, que son los extremos relativos condicionados. Entonces, voy a hacer una mini motivación de por qué, o sea, qué significa eso. Si todos saben esto y les parece que estoy yendo muy lento, me avisan y avanzamos. Pero la idea es la siguiente, a ver cómo lo hago. Voy a hacer el caso de R2, que es más fácil dibujar. Entonces, antes teníamos una F que iba de un U en R2, en R2, en R, perdón, entonces el U era algo acá, no sé, era el U. Y para hallar los extremos, tanto relativos como absolutos, usábamos los puntos críticos para hallar los extremos. ¿Recuerdan esto? Usábamos los puntos críticos. ¿Se acuerdan cómo era esto? Sí. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Viste que teníamos para clasificar los puntos críticos, había como el método de la Hessiana y otro por un desarrollo de Taylor. Sí. La consulta es, si por ejemplo en una te da que el punto es indefinido, o sea, no puedes saber si es máximo o mínimo, y en el otro te puede dar que es un máximo o mínimo o también te da indefinido. A ver, a ver. ¿Me entendiste? Sí, te entiendo, te entiendo. O sea, la pregunta es si los dos métodos dan lo mismo o pueden diferir. Claro, O si sea, uno te da que sí, el otro también. a priori te diría que sí. O sea, en el caso de que uno te dé el mínimo, otro tiene que darte un mínimo. El tema es cuando, por ejemplo, la hessiana te queda con determinante cero. Entonces ahí no puedes aplicar metodología hessiana y la pregunta es, ¿qué pasa con el método de Taylor? Eh, la verdad que no tengo idea. O sea, a priori te diría que tendrían que ser iguales. Tendría que dar lo mismo, pero... O sea, con el método de Taylor te referís a el método de hacer Taylor hasta segundo orden y ver qué pasa. Claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, si no, pruebo yo, no te preocupes. Gracias. No, pero está buena la pregunta. Si no se me ocurre durante la clase, después escribo un poquito y lo publico en EREA, porque está buena la pregunta. Bueno, Ahora dale, no, muchas no te gracias. sabría responder. O sea, a priori me parece que sí, que debería dar lo mismo, pero no te aseguro nada. Después te escribo algo de último. ¿Está? Dale, genial, gracias. Bien, a vos. Estábamos. Sí, bien. Entonces, para hallar los extremos, usamos los puntos críticos. Esto es lo que hacíamos antes. Teníamos una F ahí que hacía algo. Observa que este es el dominio de F nada más, ¿no? No estoy dibujando el gráfico de F. Estoy dibujando el plano X y ahí el dominio de F. Entonces, ahora lo que queremos, o más me falta aclarar algo, hallar los extremos en U, que U es abierto. Entonces, o sea, los extremos todos acá adentro, en cualquier lado de ahí adentro. Eso es lo que hacíamos antes. Ahora lo que vamos a hacer es otra cosa, muy similar. Voy a copiar el dibujo porque es muy similar.
Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora lo que vamos a tener acá es una curva, acá adentro. O sea, en el caso de R2 tenemos una curva. ¿Se puede cortar o no? Bien. O sea, se puede cortar, perdón, se puede empezar, se puede cerrar la curva. O sea, que termine, empiece en un punto tipo así o no, no tiene por qué. La curva C. Entonces ahora lo que queremos hacer es, queremos hallar los extremos de F, acá, de F, igual que hoy, F va de 1 R2 en R, pero no en cualquier lugar de U. O sea, no quiero que estén en cualquier lugar de U como antes, sino condicionados con la condición, con la condición, condición, de que estén en la curva, de que estén en C. Por eso son extremos condicionados. O sea, son extremos de F, sí, pero no son extremos posta de F. O sea, son extremos si miramos a F como que solo va de, como que solo está definido en esta curva, digamos. A lo que voy. Puede ser que encontremos un extremo condicionado acá, pero que si miramos a F en todo el U, no va a ser el extremo de U. Sino es un extremo condicionado a esta curva nada más. Eso quiere decir, bueno, por ejemplo, si es un máximo, quiere decir que si nos movemos solo en esta curva, entonces F en todos los puntos de la curva es menor o igual a eso. Pero eso no quiere decir que vaya un punto afuera que sea más grande. ¿Bien? Como que solo pensamos en la curva. Cuando hablamos de extremos condicionados, es como que restringimos todo el análisis a la curva esta. Que por lo general la curva va a ser una curva de nivel de una función que, por lo general, la curva C es una curva de nivel g de xy igual 0. Es una función que la curva de nivel 0 me da eso. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, lo que pasa acá es, ¿cuál es la condición? Antes la condición para hallar era que el gradiente se anulara, que es lo que llamamos punto crítico. Esa era una condición necesaria. Nosotros sabíamos que los máximos y mínimos estaban en donde el gradiente se anulaba. Necesaria pero no suficiente, porque no sabíamos a priori simplemente, sabiendo que es un punto crítico, no sabemos si es un máximo o un mínimo. Puede ser un punto sillo. Por eso después teníamos el método de la especial. Entonces, el tema de que sea un punto crítico, en el caso anterior, era una condición necesaria. No se alcanzaba, pero sí nos alcanza para decir que si es un extremo, o sea, si es un máximo o un mínimo, entonces es un punto crítico. Pero si es un punto crítico, no tiene por qué ser un máximo o un mínimo. Acá va a aparecer algo similar. Vamos a tener una condición que es necesaria, pero no suficiente. Pero entonces nos basta chequear en los puntos donde esa condición se cumple. Porque si tenemos máximos o mínimos condicionados a esa curva, entonces tienen que cumplir esa condición. O sea, la condición es la que vieron en el teórico, que todavía no la dije, pero la quiero introducir como un ejemplo. Déjeme ver acá. Ejemplo. F de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado. Y la curva, no sé, la curva que quiero dibujar es cualquier cosa. No me importa mucho lo que sea. Puede ser cerrada o puede ser que se vaya infinito. Es una curva de nivel de una función. Pero podemos poner como g de xy igual c. La curva roja es la curva de nivel de g, la curva de nivel c. Entonces, perdón, ¿qué pasó? Se me cerró lo otro. Espero que no se haya borrado.
Bien. Entonces lo que queremos es, por ejemplo, hallar el mínimo. Bueno, a priori no sabemos que existe, entonces hallar el mínimo si existe, de f condicionada, o con la condición, lo mismo, con la condición de que esté en esto, vamos a llamarle, esté en la curva de nivel g de xy igual 0. O sea, queremos hallar un mínimo de f, si es que existe, a priori no sabemos, pero si existe lo queremos hallar, pero con la condición de que ese mínimo esté en la curva de nivel de esta, el dibujo rojo. Si está afuera, no me interesa. Yo solo quiero saber los que están en la curva roja. ¿Se entiende qué es lo que queremos? Sí, sí, sí. Entonces, este es un ejemplo clásico, capaz que en el teórico vieron el mismo, o sea, la misma función, porque es como el más geométrico, capaz. ¿Qué representa esa función? Esta función, un significado geométrico. No, ojo que estamos en el plano nomás. O sea, no estoy viendo el gráfico de la función, sino simplemente qué representa este número. Ahí va, las curvas de nivel son circunferencias, sí. Si yo igualo eso a una constante, me da circunferencia. Tiene otro significado geométrico. O sea, seguro saben la respuesta, pero capaz que me estoy expresando mal con la pregunta. Lo que tenemos es que f de xy es la norma del punto de xy al cuadrado. Y la norma es la distancia al origen. Entonces, f en realidad es la distancia al origen al cuadrado. O sea, calculamos la distancia de un punto al origen y eso al cuadrado me da lo que es esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que f es igual a la norma del punto de xy al cuadrado. Entonces, tendría que tener un mínimo la función esta, ¿no? Porque hay un punto. O sea, f que está haciendo, está midiendo la distancia y la eleva al cuadrado. Entonces hay algún punto de la curva verde que está más cerca del origen. O sea, póngale que es este que está acá. Entonces, ese tendría que ser el mínimo. ¿Bien? Porque no estoy probando que exista, en este caso va a existir por la función como es. Ajá, eso no se compliquen. Pero digo, tiene que haber un mínimo. Geométricamente va a ser el punto que está más cerca. Ahora, ¿cómo calcular ese punto? Ese es el tema. ¿Cuál es la condición necesaria esa que estamos hablando hoy para calcular ese punto? Bueno, es usando, que como bien decían, las curvas de nivel de esto son circunferencias. Entonces, ustedes, perdón, eso no quería hacer esto. Si ustedes agarran una circunferencia, imagínense que está bien centrada en el origen, entonces todos los puntos que están en esta circunferencia están a una distancia constante del origen. Justamente la circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos que están a una misma distancia del origen. Por eso es que la circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado igual a una constante, porque esta es la distancia. Si la distancia es constante, me da la circunferencia. Entonces lo que podemos hacer es empezar a agrandar las circunferencias, de manera continua, podríamos pensarlo. ¿Bien? Y va a llegar un momento en donde mi circunferencia va a tocar mi curva de forma tangente. Esto, en este puntito ahí, tenemos que la curva de nivel está la de afuera, interceptó nuestra
nuestra curva roja. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora hay que usar algo muy importante, que no sé si lo vieron, pero por lo general se ve en cálculo 2, así que lo voy a poner con observación, que es lo siguiente: el gradiente de una función f siempre es perpendicular a la curva de nivel de f. Perpendicular a las curvas de nivel. ¿Lo vieron este alguna vez? Sí. Sí. Bien. Entonces, en la circunferencia de las curvas de nivel van a ser para afuera. El gradiente, perdón. Eso es porque el gradiente este es positivo, digamos, acá y acá negativo, ¿no? Me queda 2x, 2y, digo, va para afuera. Pero en particular lo que digo es que en este punto, de forma en azul, el gradiente de f es algo así. Y el gradiente de g, en ese punto, también es algo así. No sé si es para arriba o para abajo, eso depende de la función. Vamos a ponerle que es para abajo. Sería el gradiente de g. Entonces lo que pasa en ese punto es que el gradiente de f es colineal al gradiente de g. Eso quiere decir que el gradiente de f es una constante lambda por el gradiente de g. Y esto es lo que después llamamos el multiplicador de Lagrange. Entonces, geométricamente lo que queremos hacer es eso. Está justo acá las curvas de nivel de nuestra función eran círculos, eran lindos. No siempre va a pasar eso. Pero la manera analítica de hacerlo es esto: pedir esta condición. Esta va a ser la condición necesaria. Repito que no es suficiente. Simplemente va a ser necesario. Entonces, lo que va a pasar es que si agarramos otra curva de nivel, que no sea esa, por ejemplo esta, o sea, otro punto, mejor dicho, puede ser la misma curva de nivel, pero otro punto. Por ejemplo acá, el gradiente es para afuera, pero en ese punto de afuera el gradiente es para acá en la otra. Entonces no son colineales. No, al no ser colineales, esto nos está diciendo que no es un posible extremo relativo. Los extremos relativos se dan justo cuando las curvas de nivel son tangentes. Y en ese caso pasa que los gradientes son colineales. Entonces, con un poco de esta motivación, tenemos lo siguiente. Entonces, para hallar extremos relativos condicionados, recuerda que condicionado simplemente quiere decir que los puntos están en esa curva. Condicionados, una condición suficiente perdón, suficiente no necesaria. Recalqué que no era suficiente, era necesaria. Una condición necesaria es que el gradiente de f sea igual a lambda por el gradiente de g. Por eso, cuando queremos calcular, lo que resolvemos es el siguiente sistema. Lo que hacemos es resolver el gradiente de f igual lambda el gradiente de g, y después g de xy igual 0. ¿Por qué resolvemos esto? Y bueno, porque esta condición nos dice que x y está en la curva, porque nuestra curva es la curva a nivel 0 de esta función. Nos dice que x y está en la curva, es decir, la condición de que el punto está en la curva la satisface esta ecuación. Y la de arriba nos asegura que sea un posible máximo mínimo. Que sea, o sea, candidato, voy a poner. Candidato.
También se puede resolver haciendo determinantes, ¿sí? Bien, pero eso lo iba a ver la que viene. Así que si no les molesta, empezamos con esto y la que viene vemos eso. Me parece que los primeros ejercicios está bueno hacerlo más a mano. Entonces, bueno, cuando nos piden calcular los extremos relativos condicionados, lo que tenemos que chequear, en el lugar de que antes chequeábamos que los puntos críticos, o sea, se acuerdan que antes, en el caso práctico uno, los máximos y mínimos estaban donde estaban los puntos críticos. Bueno, ahora los máximos y mínimos van a ser los que cumplen esta ecuación. ¿Bien? La observación importante es esta, que es necesario. No quiere decir que todo punto que cumpla esto va a ser un máximo o un mínimo. De vuelta puede ser un punto silla, como pasaba antes. Lo que sí sabemos que si es un máximo o un mínimo, entonces cumple esta ecuación. Entonces nos alcanza con buscar todos los puntos que cumplen estas ecuaciones y después ver si es un máximo, un mínimo, un silla. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? No. ¿El resto? Entonces vamos a hacer algún ejercicio de práctico para ver cómo funciona. Este lo hice en la mañana y creo que también están las notas de Marco. O sea que se los dejo para que ustedes los intenten. Que si no les salen y no quieren leer las notas, está en el video que subí de la mañana, entonces me gustaría hacer esto, por ejemplo. Bien. Ejercicio 1, parte B. Dice que f de xy es ax más by. Y la curva en cuestión es x al cuadrado más y al cuadrado igual y. O sea, esta es nuestra curva en cuestión. Si quieren, está medio feo poner así. La curva en cuestión son los xy, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ahora sí. Entonces, para empezar todo, tenemos que decir quién es nuestra g. Y nuestra g la tenemos que sacar a partir de esta curva. ¿Quién va a ser nuestra g? X al cuadrado más y al cuadrado menos 1. ¿Cómo, perdón? X al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Ahí va. X cuadrado más y cuadrado menos 1. Como también dijeron en el chat. Bien. Para hacer esto, recuerden que queremos que nuestra curva, la curva que queremos ver que si hay máximos o mínimos en esta curva, queremos que sea la curva de nivel 0 de una función. Entonces, la función tiene que cumplir que si el punto está en la curva, la función tiene que valer 0, y si la función vale 0, entonces el punto está en la curva. Lo que pasa, hacemos esto, porque igualamos esto a 0, o sea, despejamos para que de un lado quede 0, y lo que nos queda del otro lado es la función. Entonces, bueno, lo que queremos resolver, o lo que tenemos que resolver es el gradiente de f igual lambda por el gradiente de g, y luego x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Esto es lo de g de x igual a 0. Y bueno, vamos a calcular el gradiente de f. El gradiente de f va a ser AB. Pusieron en el chat. Bien, habría que verlo.
Estoy respondiendo a Evangelina, sí, todos están mirando el chat. Evangelina preguntó si no habría que chequear también cuando el gradiente de G se anule. El tema está en que, bueno, sí hay que chequearlo aparte, sí. Tienes razón. O sea, en este caso no se va a anular nunca, porque digo, A y B están fijos y no vale poner A y B igual 0 porque la función te queda nula. Pero habría que chequearlo, sí, porque con este método no sale. No, el gradiente no se anula en 0, 0. La función se anula en 0, 0. Pero el gradiente no, porque el gradiente es AB. Porque yo digo que no vale poner A y B igual 0, porque si no te queda f de x y igual 0. A en G decís. Bueno, de G sí. Habría que chequearlo. Aún así, ese punto no está en la curva, ¿no? Porque el punto 0, 0 no verifica que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sea 1. Así que no me interesa igual ese punto. O sea, es cierto que el gradiente de G se anula en 0, 0, pero el 0, 0 no está en la curva que yo quiero ver. Entonces no importa que se anule ahí. Ahora igual lo escribo un poco más a eso. El gradiente de f es esto y el gradiente de g es 2x, 2y. Observación si quieren. Ya escribo eso para no olvidarme. Observación. El gradiente de g es igual a 0, 0 si xy es igual a 0, 0. Pero 0, 0 no está en la curva. No está en la curva en cuestión. O en la curva C. Entonces no ¿Y qué, importa. qué pasaba si estaba en la curva? Y ahí tenés que ver como veías antes, digamos. Porque este método no te va a decir nada, porque si esto vale 0 y esto es distinto de 0, esta igualdad nunca se va a cumplir. En cualquier lambda que vos pongas, siempre de este lado te va a quedar 0 y de este lado no. Claro, Entonces, si uno de los dos vale 0, bueno, si el de f vale 0 no hay problema, le pones lambda igual 0, de último. Pero si el de g vale 0, ahí estás en un problema porque no puedes hacer que de igualdad valga y de última es como hacías antes. Ahí puedes aplicar el criterio especial para ver si es un mínimo o un máximo. claro. Dale. Por lo general no va a pasar eso, en la curva no te va a pasar. Básicamente porque no es la idea. O sea, en la vida real te puede pasar, pero no es la idea en los ejercicios. Pero bueno, puede aparecer. Está. Eso. Entonces acá vuelvo y lo que queríamos hacer es el siguiente sistema. Lambda por el gradiente de g. Y esto nos da AB es igual lambda 2x, 2y. Entonces vuelvo para abajo. Nuestro sistemita va a quedar. Lo escribo coordenada a coordenada. Va a quedar A igual 2 lambda x. B igual 2 lambda y, x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. O menos 1 igual 0, lo mismo. Menos 1 igual 0. Escribí esta igualdad, pero coordenada al coordenado. Entonces, tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son lambda, x e y. Lambda va a ser el multiplicador de Lagrange. X e y son los puntos donde están los mínimos o máximos, donde podrían llegar a estar los mínimos y máximos. Y tenemos tres ecuaciones. O sea que tiene la posibilidad de ser compatible de determinados sistemas. Ojo que no es un sistema lineal, como el álgebra lineal, porque esto no es lineal acá abajo. Pero igual lo podemos considerar como un sistema de ecuaciones. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer acá? Igual que queremos averiguar cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale lambda. O sea, queremos resolver el sistema, básicamente. Puedo despejar lambda de la primera ecuación y sustituirlo en la segunda, Sí. y ahí me va a quedar otra ecuación con x e y, y ahí hago otro sistema con la otra. Por ejemplo, es una manera. El tema es que ahí te perdés el lambda, a priori.
O sea, podés averiguar XY, después volvés arriba y lo encontrás, digo, pero es una manera. Por lo general, la manera más óptima es despejar las variables XY de acá arriba, o XZ si hubiese más, eso va a quedar en parámetros lambda, y después con la última ecuación, hallan el lambda. Y después vuelven para arriba y hallan el XY. Pero eso que dijiste también sirve. Voy a seguir este otro camino porque me parece que es más corto nomás. Acá tenemos que X es A sobre 2 lambda. Entonces acá, como siempre, hay que hacer una observación. Ojo, lambda distinto de 0. No, no podemos hacer esto. Entonces, cuando pasan estas cosas que para poder despejar, hay que ignorar valores de lambda, siempre, siempre, siempre hay que chequear que ese lambda no sea solución igual. O sea, eso quiere decir que si yo pongo en este caso lambda 0 y lambda 0 no sea solución. Bueno, en este caso no lo es, porque me quedaría A igual 0 y B igual 0. Y eso no es cierto. En todo caso, A es igual a A y B es igual a B. Pero no es cierto que si ustedes varían el A y el B y dejan el lambda en 0, la igualdad no se cumple. ¿Se entendió eso? Entonces la otra variable, cuando la despejamos, nos queda igual b sobre 2 lambda. Entonces tenemos x e y en función de lambda, y ahora lo que hacemos es poner eso acá abajo. Se nos va a quedar a al cuadrado sobre 4 lambda al cuadrado, más b al cuadrado sobre 4 lambda al cuadrado, igual 1. Ya pasé el 1 para acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre 4 lambda al cuadrado, por a al cuadrado más b al cuadrado, igual 1. Y ya casi estamos. Y lo que hago es pasar multiplicando este lambda. Entonces, a sobre 4, perdón, a al cuadrado más b al cuadrado sobre 4 es lambda al cuadrado. Y esto es sí sobre sí. Lambda es más menos la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado sobre 4. Que si quieren es lo mismo que más menos la raíz de a al cuadrado más b cuadrado sobre 2. Entonces hay dos posibles valores de lambda que nos sirve la prueba. O sea, hay dos. ¿Qué fue lo que hallamos ahora? Bueno, hay dos valores de lambda que me hacen que mi x y sean de esta forma, o sea, que me igualan el gradiente, y que además me aseguran que los puntos están en la curva. Como usamos las tres ecuaciones, ese lambda, si venimos acá al x e y, sustituimos el lambda, eso lo encontramos, estos x e y verifican esta igualdad acá arriba, estas dos, y aparte verifican la tercera. Eso quiere decir que están en la curva. ¿Dudas hasta acá? Pues ahora hay dos posibles casos. Lambda igual la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre 2, como era el x e y, eran a sobre 2 lambda y b sobre lambda. Entonces, x era a sobre 2 lambda. Sobre 2 lambda. Entonces hay que poner ese lambda ahí y ver qué pasa. Esto va a ser a sobre 2. Si me va con este 2, simplemente me queda a al cuadrado más b cuadrado. Y era b sobre 2 lambda. Y por la misma cuenta me va a quedar b sobre la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Entonces, esa es una de las soluciones. O sea, este es el x y el y. Un extremo relativo, un candidato a extremo relativo, no sabemos si es máximo o mínimo un candidato a extremo relativo es
A sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado, B sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Viene. ¿Dudas? Bien. Entonces después tenemos el otro lambda. El otro lambda era igual pero con un menos. Menos A al cuadrado más B al cuadrado sobre 2. Entonces haciendo la misma cuenta de acá arriba, otro candidato va a ser este pero con un menos. Otro candidato es menos A sobre A cuadrado más B cuadrado menos B sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Si tenemos dos posibles candidatos. Ahora la pregunta es, para ¿eh? esta curva, ¿tenemos alguna manera de asegurar que existen los máximos y mínimos? O dicho de otra manera, ¿tenemos alguna manera de asegurar que una función f continua alcanza sus máximos y sus mínimos en esta curva? Exacto. ¿Qué dice Evangelina? El teorema de Weierstrass nos dice que si f es continua y el conjunto que estamos considerando es compacto, recuerden, compacto quiere decir cerrado y acotado, entonces f alcanza sus máximos y mínimos. En este caso, si son curvas de nivel, siempre van a ser cerrados, porque son preimágenes de puntos y los puntos son cerrados. Si la función es continua, las curvas de nivel son cerradas. El tema es que no tiene por qué ser compacta. O sea, no tiene que ser acotada, perdón. Entonces no siempre va a ser compacto. Siempre hay que checar que sea acotada. En este caso es acotada, porque esa es la ecuación de un círculo de radio 1, la circunferencia de radio 1. Por lo tanto es acotada. Entonces, voy a poner eso. Como f es continua y c compacto, entonces f alcanza sus extremos, o alcanza sus extremos en C. Dicho de otra manera, sabemos que existe el mínimo y el máximo de f en C. Y tenemos dos candidatos. Entonces, bueno, en estas hipótesis, cuando podemos asegurar esto, cuando esto se puede asegurar, alcanza con ver la f en cada uno de los candidatos y después el más grande es el máximo y el más chico es el mínimo. Eso no es cierto si no podemos asegurar que existen. Si pasa esto, si pasa esto, para hallar, quiero ponerlo abajo porque no va a entrar ahí. Si pasa esto, para hallar los extremos de f, alcanza con evaluar en todos los candidatos y datos. Eso va a ser aquello de la listita, ¿no? Tenemos los candidatos, vemos cuánto vale f en cada candidato, y tomar el más grande como máximo, y por lo tanto el más chico como mínimo. Que puede haber más de uno, o sea, puede haber varios puntos que tengan lo mismo. Y traiga lo mismo, más chico como
Entonces eso es lo que tenemos que hacer acá. Tenemos que evaluar f en este punto, y evaluar f en este punto, y ver cuál es más grande y cuál es más chico. Recuerden que la función era ax más bi. Entonces, vamos a hacer eso. F de a sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. B sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Nos queda, era ax más bi. Entonces, ax me queda a al cuadrado sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Más bi. Entonces me queda b cuadrado sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Que bueno, como tiene el mismo denominador, los podemos juntar si quieren. Lo podemos sumar como fracciones. Y veamos que lo de acá arriba es igual a lo que está abajo, pero al cuadrado. Entonces simplemente nos queda la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. En particular, esto es mayor a 0. Mayor estricto. Que no podemos tener a cuadrado más b cuadrado igual 0, porque si no, se rompe todo. Bien. Entonces, ahora hay que ver el otro punto. El f de menos a sobre a al cuadrado más b al cuadrado menos b sobre a al cuadrado más b al cuadrado, si hacen la cuenta, le va a dar, con la misma cuenta de acá arriba, menos la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Y esto es menor a 0. Entonces, había dos posibles candidatos. Sabemos que tiene máximo y mínimo la función, porque el conjunto es compacto y la función es continua. Por lo tanto, el más grande es el máximo, es decir, este es el máximo, y el más chico es el mínimo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió cómo sería la idea? ¿Quieren que repase un poco? El resto que dice. ¿Entendieron? ¿Quieren? ¿Sí subo? ¿Qué tanto subo, Santiago? Un poquito más ahí. Yo que soy un despacitivo, decime ahí. Yo paro. Ahí, bien. Entonces, si nuestra curva C es compacta, o sea, en realidad si es acotada, porque como repito, igual que hoy siempre va a ser cerrada, porque son curvas de nivel. Las curvas de nivel siempre son cerradas. Entonces, si son acotadas, van a ser compactas, y por lo tanto podemos aplicar este método. O sea, esto para acá abajo. ¿Bien? Ahora, si no es compacta, o sea, si no es acotada, hasta esta parte es igual, todo lo de acá arriba es igual, hay que encontrar los candidatos. El tema es que nadie te asegura que existan los máximos y mínimos. Entonces, hay que ir a la definición y ver un poco más. Un ejemplo de eso es el ejercicio 1. El ejercicio 1 parte A. Porque esta es una recta, entonces no es acotada, por lo tanto no es compacta. Entonces nadie nos asegura que esta función alcance sus máximos y mínimos ahí. Entonces, en el ejercicio A, se hallan los puntos, de hecho hay uno solo, se halla el punto donde se cumple que el gradiente de f es igual al gradiente de g, y después hay que apelar a la definición de máximo o mínimo para ver si lo es o no. Repito, este ejercicio está en las notas y está en el video que yo subí de la mañana. O sea que intenten hacerlo y si no entienden cómo hacerlo, no hay. Me pareció más ilustrativo hacer otro, si tienen más ejemplos para mirar. O sea, por lo general van a ser
compactos los dominios, ¿vieron? Estos son compactos, estos son compactos, estos son compactos, estos compactos. Todos estos son compactos. Compacto, compacto. Este de acá habría que ver. Y tiene que ser negativo y 2x más y este no sé si es compacto. Pues a priori no sabemos. Y bueno, es así con todos. Este sí va a ser compacto, creo. Entonces esa es la idea. Si fuesen compactos, ya está. Hallamos los puntos donde se cumple la condición, que son que los gradientes sean colineales y que la función g valga 0. Y luego, lo que hacemos es ver el más grande y el más mínimo, el más chico. Bien. ¿Dudas sobre el ejercicio B? O sea, el que hicimos recién. Bien. Algo que está bueno tener en cuenta es que estos numeritos lambda que hallamos sirven para algo. O sea, son los llamados multiplicadores de Lagrange. Entonces, si en un ejercicio les piden hallar los extremos y sus multiplicadores de Lagrange, no se olviden de poner, porque digo, los multiplicadores los hallaron cuando fueron a hallar los extremos, después no los olviden. Entonces, si los piden, digan, por ejemplo, el asociado a este punto es este, el asociado al otro punto es el otro. Por lo general no se lo pide porque es como un paso intermedio para poder hallar los extremos, pero podría pedírselo. Entonces recuerden que esos lambdas son los multiplicadores de Lagrange. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el E y después hacemos el D. El D tiene cierta dificultad extra que el D creo que no. Quiero hacer el E porque es 3 variables. O sea, ahora ya no son 2 variables, son 3. Pero la idea es la misma. La idea es trabajar con las curvas de nivel, solo que ahora van a ser superficies de nivel. Ejercicio 1, parte E. Hacer superficie de nivel porque viven en el R3. F, X, Y, Z es Y. Pueden empezar como que es la proyección a la coordenada Y. Si quieren. Agarran la superficie y simplemente miran lo que está en Y. Ah, pero tiene 2 también. Entonces hacemos este, pero no hacemos el D. Porque pensé que era como el D, pero no. Vieron que tenemos 2 superficies. O sea, tenemos 2 condiciones, no tenemos una. Y eso es lo que yo quería ver. Si se acordaban cómo era eso. Tenemos S1 igual los X, Y, Z, tal que 3X menos 4Y igual 0. Y S2 igual X, Y, Z, tal que X al cuadrado sobre 16 más Y al cuadrado sobre 9 más Z al cuadrado sobre 4 igual 1. ¿Se acuerdan cómo era cuando teníamos 2 superficies? Y ahora tenemos 2 condiciones que cumplir. Entonces ya no vale aquello de pedirle que el gradiente de este sea múltiplo de este, de esta función o de esta. Ahí va, que el gradiente sea en el I. En particular que el gradiente de... Bueno, no, que el gradiente sea en el I. ¿Cuál es el gradiente sea en el I? Los de S1 y S2. O sea, los de G1 y G2, si querés. Sí, creo que va por ahí, sí. No lo había pensado así, pero puede ser. Déjenme escribir las funciones. G1 de X y Z, como está igualado a 0, simplemente va a ser la función 3X menos 4Y. Y G2 de X y Z, hacemos el jueguito de siempre.
el 1 lo pasamos restando, entonces obtenemos la curva de nivel 0. Así que nos va a quedar x al cuadrado, déjeme escribir esto así, sobre 4 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más z al cuadrado sobre 2 al cuadrado, menos 1. Entonces, la condición ahora, para que sea un extremo, un posible extremo, es la siguiente. Ahora, bueno, ahora la condición es que el gradiente de f sea una combinación lineal de S1 y S2, o sea, el gradiente de G1 y el gradiente de G2. Es decir, lambda por el gradiente de G1 más mu por el gradiente de G2. ¿Lo vieron esto? La condición va a ser esa. Es decir, que el sistema que queremos resolver es este y que estemos en las curvas de nivel. Entonces, es decir, tenemos que resolver que el gradiente de f igual lambda por el gradiente de G1 más mu por el gradiente de G2, G1 de x y z igual 0, G2 de x y z igual 0. Entonces la idea es la misma. Vamos a ver cómo quedaría el sistema. Primero que eso, consulta. ¿Será que la intersección de S1 con S2 es compacto? Se la pregunta, voy a poner acá. Pregunta. S1 intersección S2 es compacto. La parte difícil capaz que ver que sea cerrado, ¿no? A eso se los aseguro que sí, que es cerrado. S1 es un plano, y S2 ¿qué es? A ver, el C2 es un elipsoide. Entonces, la interacción de un plano con el elipsoide, ¿será compacto? Evangelina dice que sí, Tatiana dice que sí, el resto ¿qué dice? Cerrado les aseguro que es. Que por ahí si no pueden ver eso, yo se los aseguro que es. Hay que chequear la otra condición. Ya, o sea, la circunferencia inclinada es una elipse, ¿no? Pero sí, es una elipse. Entonces nos queda la intersección. Por lo tanto es compacta porque es acotada. Cerrada es y es acotada, entonces es compacta. O sea, lo que hay que pensar es lo siguiente. S1 va a ser un elipsoide. Entonces, S1 va a ser algo del estilo. S1 no, perdón, S2 va a ser el elipsoide. Bien, sí. Y lo otro es un plano. El otro plano, no sé, viene por acá, aunque viene ahí, vamos a hacer más largo. Viene, va, corta, bien, va, corta. Lo que queremos es la intersección de esas dos cosas. Entonces, la intersección nos va a dar una elipse. La intersección sería, tengo que estar acá, y acá nos quedaría algo así. Quiero que sea recto. Nos quedaría como algo.
Algo del estilo. Eso sería S1 interés 2. Y lo que queremos justamente es hallar los extremos de f en esa intersección, o sea, en ese lugar azul. Entonces, como es compacto, podemos aplicar Weierstrass. Bueno, es compacto y la función es continua. Podemos aplicar Weierstrass y nos alcanza con hallar los puntos que resuelven este sistema, luego evaluamos en todo, y luego el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. ¿Tiene la idea? Entonces, bueno, vamos a ver esto. F, voy a copiar otra vez las F como y la G, f, x y z era igual a I. Entonces, el gradiente de f nos va a quedar 0, 1, 0. G1 de x y z, no me acuerdo cuánto era. G2 me acuerdo, pero G1 no. G1 era 3x menos 4y. 3x menos 4y. Entonces, el gradiente de G1 va a ser 3 menos 4, 0. Por otro lado, G2 era x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más z al cuadrado sobre 2 al cuadrado, menos 1. Creo que era menos 1. Igual para el gradiente no va a importar, pero sí. Entonces, es un 2, pero el gradiente de G2 va a ser 4 por 4 es 16, se me va a quedar x sobre 8, después 2 novenos, y ya no lo puedo reducir, y luego sí, z sobre 2. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Bien, genial. Entonces ahora hay que armar el sistemita. De vuelta, le damos coordenada a coordenada, entonces me va a quedar 0, tiene que ser 3 lambda más mu por x sobre 8. Eso es igualando todas las primeras coordenadas y multiplicando este por lambda y este por mu. Luego 1 tiene que ser menos 4 lambda más mu por 2 novenos y. Luego 0 tiene que ser, acá vendría lambda por 0, pero lambda por 0 me va a dar 0. Entonces simplemente pongo mu por z sobre 2. Y después tenemos las otras dos. Me quedó chiquita la llave. Tenemos, estas son las del gradiente nada más. Tenemos que poner las condiciones de que estén en la curva. Y eso era, que ya me acuerdo cómo era la G2. O sea, que había lo de G2, G1 igual 0 y G2 igual 0. G1 era 3x menos 4y. 3x menos 4y igual 0. Y luego x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más z al cuadrado sobre 2 al cuadrado, igual 1. O bueno, si quieren, menos 1 igual 0. ¿Sí? Eso, este sistemita que está acá, cuando hacemos las cuentas nos queda este sistemita que está acá. Es el mismo sistema. Entonces la idea es la misma, es hallar x y z y el lambda y mu. De vuelta, hay varias maneras de hacerlo. Por lo general, no siempre, pero por lo general, la más económica es de las primeras tres, despejar x y z en función de lambda y mu, y luego ponerlas en las dos de abajo y hallar cuánto tiene que valer lambda y mu. Por ejemplo,
De acá tenemos que hay dos opciones. O z vale 0 o mu vale 0. Porque tiene que ser, este producto tiene que ser igual a 0. Entonces todo tiene que ser igual a 0. El tema está en que z valga 0 no nos sirve porque, o sea, justo en un punto, bueno, nos podría servir. Sí, a ver, si el punto con z igual a 0 está, nos podría servir. Y está. ¿No? Pareciera que está el punto z igual a 0. Entonces, a priori tendríamos que ver. ¿No? Porque acá z igual a 0 me da una solución igual. Yo podría llegar a hallar x y para que esto sea cierto. Y z igual a 0 acá no me cambia nada. Entonces puede ser que esté en la intersección esa. Luego de acá, por ejemplo, a ver, x tendría que ser menos 3 lambda, me queda 3 por 8, eso es 24, menos 24 lambda sobre mu. Entonces, como siempre que pasamos algo dividiendo, ojo, el mu no puede ser 0. Entonces hay que tener cuidado con esa condición de ahí. Bien. O sea, que si abajo decimos que el mu tiene que ser 0, esto de acá arriba no puede ser. Hay que tener cuidado. Y de acá obtenemos que i es igual a 4, bueno, 4 por 9, bueno, este 2 se me va, queda 2 por 9, queda 18, lambda sobre mu. Entonces de vuelta, el mismo. Ojo acá que el mu no puede ser 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, como en las dos primeras vimos que el mu no puede ser 0, esto de acá no puede ser. O sea, este, si quieren, lo descartamos. Lo descartamos. Descartamos. ¿Por qué? Porque si vale 0, se rompe el otro. Entonces la única solución a la ecuación de abajo es que z es igual a 0. Entonces z tiene que ser 0. Entonces cuando vengamos acá abajo, z ya sabemos que vale 0. Ahora lo que voy a hacer es sustituir x e y acá y acá, y empezar a jugar para hallar muy lambda. Por ejemplo, en la primera de esas, o sea, esta de acá nos quedaría menos 3 por 24, eso es 6, 72, lambda sobre mu, menos 4 por 18 son 40, y 4 por 8, 32, tendría que ser 72, lambda sobre mu, igual 0. Si siguen las cuentas. Y acá, bueno, acá hay que hacer x al cuadrado, eso va a quedar 24 al cuadrado. No sé cuánto da, habría que hacer la cuenta. El otro nos quedaría 24 al cuadrado por lambda al cuadrado sobre 4 al cuadrado, acá podemos juntar esto, más, y era 18. Entonces 18 al cuadrado por lambda al cuadrado, faltó los mu, ¿no? Faltó el mu al cuadrado, ¿verdad? Mu al cuadrado sobre 3 al cuadrado, mu al cuadrado, igual 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, bueno, habría que seguir ahora y ver este nuevo sistema si quieren. De acá obtenemos lambda sobre mu igual 0, ¿no? Porque si juntamos nos da 144, menos 144 lambda sobre mu igual 0.
Por lo tanto, lambda sobre mu tiene que ser igual a 0. Y de acá obtenemos que lambda sobre mu al cuadrado tiene que ser 1 sobre, bueno, toda esta constante será, sobre, no importa sobre qué, es sobre una constante que es despejar esto. Yo tengo que pasar esto dividiendo más esto dividiendo. Ahora no puedo hacer rápido. 1 sobre 24 sobre 4 al cuadrado más 18 sobre 3 al cuadrado. Y entonces acá, ¿qué pasó? Es incompatible, ¿no? Porque por un lado, si lambda sobre mu es igual a 0, entonces lambda sobre mu al cuadrado tiene que ser 0. Pero este número acá es distinto de 0. Entonces llegamos a que el sistema es incompatible. ¿Y eso qué quiere decir con respecto a nuestro problema? Y era lo que estábamos buscando nosotros. Estábamos buscando el máximo y el mínimo. Entonces, si el sistema es incompatible, quiere decir que no existe tal cosa. O sea, los x y y que estábamos buscando tenían que ser el máximo y el mínimo. Pero llegamos a que el sistema es incompatible. Eso quiere decir que no hay un lambda, un mu, un x y un y que me cumplan eso. Y el problema debe estar en que los gradientes, o sea que esta condición no se debe estar cumpliendo. O sea, esta condición sumada a estas dos, hasta las 5 a la vez no se puede cumplir. Por eso no es incompatible. ¿Sí? Entonces, bueno, el ejercicio termina ahí. Si el sistema es incompatible, no hay nada para hacer. No hay puntos para evaluar a ver si son máximos o mínimos. Me pudiera haber equivocado en las cuentas de lo que estaba mirando, pero creo que no. Disculpa, en la segunda, ahí me parece, ¿no igualaste a 0 cuando en realidad tenés un 1? Bien, entonces sí, no me equivoqué en las cuentas. Bien. Que quiero mover eso y no me deja. Bueno, eso va a cambiar todo entonces. 1 más. Lo que lambda no puede ser, que uno puede ser 0 sigue siendo cierto por esta de acá arriba. Pero el tema es que ahora van a cambiar las ecuaciones. Bien, entonces esto va a ser, hacemos rapidito. Bien, gracias. Yo estaba mirando porque me parecía raro. Digo, puede pasar que sea incompatible. Me parecía raro que apareciera en ejercicio 1. Pero puede ser que sea incompatible y tal. Quiere decir que no hay solución. Vamos a volver a escribir ahora bien. Nos queda 3 por, bueno, menos 24, eso era 72. Menos 72 lambda mu. Y luego nos queda menos 4 menos 72 lambda mu. Esto igual 0. Y de abajo nos queda, no me acuerdo cuánto valía el x, al 24 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. O sea, 24 sobre 4 al cuadrado por lambda sobre mu al cuadrado más, y aquí nos va a quedar 1 más 18, bueno, este va a ser un noveno por 1 más 18 lambda sobre mu al cuadrado, igual 0. Ahora sí. Entonces ahora no llegamos a lambda sobre mu igual 0.
Y ahora acá podemos despejar lambda sobre mu, no va a ser igual a 0. Lambda sobre mu va a tener que ser 4 sobre 72 por 2, que es 144. En realidad menos 144. Eso da menos 36. 6 por 6. Claro, está bien. O sea, menos 1 sobre 36. Ahí va. Ahora sí, entonces, porque el lambda sobre mu es 0. Vale eso. Entonces, acá tenemos una ecuación para lambda sobre mu. O sea, tenemos dos incógnitas que son lambda y mu. Y tenemos una ecuación. Entonces, con esta otra hay que jugar para hallar lambda y mu. Desde acá, por ejemplo, podemos decir que lambda es menos mu sobre 36. Entonces venimos acá abajo, que no me está gustando porque se me va lambda sobre mu. Déjenme desarrollar esto, esto va a quedar 24, 6 por 4. Se me queda 36, esto de acá es 36. Y acá me queda lambda al cuadrado sobre mu al cuadrado más 1 noveno por 1 más 18 al cuadrado por 100. Creo que es 164, pero por las dudas lo dejo así. Lambda al cuadrado sobre mu al cuadrado más 36 lambda al cuadrado sobre mu al cuadrado. Esto igual 0. No, igual 0 no. Igual 1. Acá se estaba poniendo mal. Esto es igual 1. Acá viene un 1. Y acá viene un 1. Entonces ahora de acá, ¿qué podemos hacer? A ver. Acá este nos lleva a cuadrado. Entonces, nos queda lambda al cuadrado sobre mu. Lambda sobre mu. Todo esto al cuadrado por 36 más. Bueno, esto me queda 36. Cuando entro este 9, me va a quedar 18 sobre 3 al cuadrado. Porque 9 es 3 al cuadrado. Pero 18 sobre 3 es 6. Así que me queda 6 al cuadrado. Y eso es 36. De vuelta. Lo que hice fue juntar este con este, me da 36 el resultado. Entonces ahí saqué lo de este lado. Me queda más 36 lambda sobre mu más 1 noveno igual 1. Entonces 72 lambda sobre mu al cuadrado más 36 lambda sobre mu menos 8 novenos igual 0. Entonces esta es una de las ecuaciones y la otra era lambda sobre mu aquello. Lo que hay que hacer es, esto tiene dos posibilidades, ¿no? Si ustedes piensan en lambda sobre mu como una variable, esto es un polinomio de orden 2, por lo tanto tiene dos raíces. Había que hallar esas raíces usando Bhaskara. O sea, llamen a lambda sobre mu, llamen x, si quieren, y esto es 72x al cuadrado más 36x menos 8 novenos igual 0. Entonces, aplicando Bhaskara, hallan las raíces, y para que sea compatible, una de las raíces tendría que ser esta. Un lambda sobre mu posible tendría que ser menos 1 sobre 36. Si llegan a eso, el sistema es compatible, y lo que hacen después es lo que decíamos antes. Este lambda sobre mu lo ponen acá y lo ponen acá. Y obtienen x, y z siempre vale 0. Entonces ahí obtienen el punto.
El tema que va a ser un solo punto, entonces hay que ver si es un máximo o un mínimo. O sea, para eso tiene que apelar un poco a la definición o ver otro punto, no sé. Que saben que tiene máximo y mínimo, pero tiene un solo punto, un solo posible punto. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo terminarlo ahora? ¿El resto? Vamos a intentar hacer otro. Entonces. El 2 queda incompatible igual, Nicole. Ya te las raíces y no da eso, entonces queda incompatible igual. Eso quiere decir que no hay, no sé, no hay un máximo un mínimo en esa curva. Lo cual me parece raro, pero bueno. Después cuando termine la clase reviso las cuentas, pero tendría que dar eso. El ejercicio 2 se lo dejo a ustedes, porque ahora vamos a hacer el 3 y entonces es muy parecido. Es la misma idea. Entonces hacemos el 3 como ejemplo y ustedes hacen el 2 A y el 2. Ejercicio 3. Nos dice que f de x y es x al cuadrado más y al cuadrado menos xy. Parte A, hallar los extremos relativos en R2. Relativos en R2. ¿Cómo hacemos eso? Es una cosa espantosa, Wolfgang. Ahí va, hacemos lo de la hessiana. En realidad, estoy en duda si el punto sí ya es un extremo relativo o no. Si lo consideramos como extremo relativo, alcanza a conocer el gradiente igual cero. En algún momento de caso, sí o sí hay que hallar los puntos críticos. Después, si queremos clasificarlo y decir cuál es el máximo y el mínimo, sí, hay que usar la hessiana. Pero lo importante es los puntos críticos. Entonces, el gradiente de f es 2x menos y 2y menos x. Yo quiero que esto sea 0, por lo tanto 2x tiene que ser y 2y tiene que ser x, lo cual me da solo una solución, porque si yo acá vengo y sustituyo, me queda 2 por 2x igual x, 4x igual x, y esto es sí, solo si x vale 0. Y por lo tanto, si x vale 0, y vale 0, porque y es 2x. Entonces, el único punto crítico es el 0. Bien. Después ustedes chequean lo de la hessiana y ven que es. Usar hessiana para ver qué es. Esa es la parte A, tipo práctico 1. Hallar los puntos en todo el dominio. A la parte B nos pide hallar los extremos relativos de f condicionados por esta curva.
Voy a cambiar el color. Hallar los extremos relativos. Condicionados por la curva x al cuadrado más y al cuadrado más x. Entonces, para hacer esto, es como el ejercicio 1. Lo que hay que chequear es gradiente de f igual lambda por gradiente de g, y luego hay que corroborar que x al cuadrado más y al cuadrado más xy sea igual a 0. Acá me falta poner, esto es igual a 1, entonces acá abajo hacer bien las cosas. Entonces, menos 1 igual a 0, y acá arriba no es igual a 0, es igual a 1. No, 0 no puede ser. Entonces, resolvemos el sistema y vamos a hallar los puntos críticos. Estoy entrando en duda con esto de acá arriba. Llevo este. Está bien, pero esto cuando lo pongo ahí se rompe. No está bien eso. No sé por qué me parecía raro que fuera eso. Para hacer esto, entonces hay que hallar esto. ¿Bien? Ver que se cumpla los extremos condicionados. ¿Se animan a hacer eso ustedes? Como veníamos haciendo, pero con esta F y con esta G. Y por último, la parte C nos dice hallar los extremos condicionados por x al cuadrado más y al cuadrado más xy menor o igual a 1. Entonces la pregunta que le hago, a ver si se les ocurre, si se dan cuenta, ¿cómo hacemos para hacer esto? O primero, si quieren, ¿qué es esto de acá? Si quieren una pregunta más fácil, ¿qué es esto de acá? Sí, es una curva de nivel, pero ¿qué figura geométrica nos da? Esto que está acá es la curva de nivel de esta 0 de esta función. La g sería esto. Acá. ¿Puede ser una circunferencia? Eh, casi. O sea, es parecido. Es como una elipse en realidad, ¿no? Tendría que darnos como una cosa así. O sea, más linda es central de origen, pero la idea es que no las algo así. Creo que queda para ese lado. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es esto que está acá abajo? Se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? Porque acá arriba tenemos un es igual, me deja moverme.
Acá arriba tenemos una desigual. Acá. Pero acá abajo tenemos un menor igual. Ahí va lo que dice Nicole. Acá en la parte C no consideramos solo la elipse, sino que estamos considerando la elipse y todo lo que encierra. Entonces ahora queremos hallar los extremos de F en toda la elipse y lo que está dentro. Ahí va. O sea, lo de adentro más el borde, si querés. El borde sería la elipse. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Se te ocurre cómo hacer eso? O sea, la parte A que hay que hacer. En la parte A, lo hicimos medio rápido, había que hallar los extremos relativos en todo esto. Y en la parte 2, en la parte B, mejor dicho, había que hallar los extremos relativos condicionados a la elipse, que justo la elipse es el borde de lo que yo quiero ahora. Entonces la idea es la siguiente. A este conjunto, que llamé D, lo podemos separar en dos partes. Lo podemos separar en el relleno, digamos, que es un abierto, y el borde. O sea, lo que digo es que D es lo mismo que el interior de D unión el borde de D. Ahora, el interior es abierto. Entonces, cuando la función está en un abierto, ¿cómo es que hacíamos? Para hallar los extremos. Es lo de la parte A. Cuando teníamos una F y un abierto en el R2, en el R, para hallar los extremos en F, era lo de hallar los puntos críticos y ver si eran máximos y mínimos con las que sean. Ahora el borde es una curva de nivel, porque es la curva de nivel igualando. Entonces para el borde usamos la parte B. Entonces, dado un conjunto así, que es cerrado porque tiene el borde, para hallar los extremos relativos, lo que hay que hacer es separarlo en dos partes. En un lado, nos fijamos en el interior, que para eso usamos lo de los puntos críticos, y por otro lado, usamos el borde, que como el borde es una curva, usamos los de extremos condicionados. Entonces, por último, lo que tenemos que usar es que esto es compacto. Entonces tiene extremos, tiene máximo y mínimo. Entonces hacemos una lista de todos los extremos y relativos que encontramos, y el más grande va a ser el máximo, el más chico va a ser el mínimo. ¿Se entiende la idea? Entonces, siempre que nos aparezca algo así con una desigualdad, la idea es hacer eso, y si aparte es compacto, nos salva la vida porque es más fácil. Si no es compacto, hay que hacer un poquito más. Pero, por ejemplo, en el caso este, es algo del estilo. También es una elipse. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los extremos absolutos de F en D? O sea, en el dominio D. Bueno, lo separamos. En el interior de D, eso es abierto. Entonces aplicamos, como en esta parte, la parte A, para hallar los extremos en el interior, son los puntos críticos. Y en el borde de D, nos queda una curva. Entonces ahí lo que hacemos es extremos relativos condicionados a esa curva. O sea, el borde sería poner una igualdad acá. Con este sería lo mismo. O cualquiera que aparezca así va a ser el destino. Acá sería lo mismo, que hay que ver bien cómo sería esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el 2
es bastante similar a esto. Y le va a quedar compacto también. Fíjense en que les queda compacto, y por lo tanto es más fácil la cuenta. Pero la idea es esa, lo importante es separar el conjunto del interior y el borde. En el interior usan lo de los puntos críticos y la hessiana. En realidad si es compacto se alcanza con los puntos críticos. Y en el borde usan lo de extremos condicionados. Entonces así hayan todos los extremos de un conjunto cerrado, o sea, con borde. ¿Entendió cómo sería? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, nos vemos entonces el